9. La clave me escucha. Y ya estamos en contacto con nuestro queridísimo columnista Max Valdés de Chocale.cl, que tiene hartos movimientos que han pasado durante estas últimas horas aquí en nuestro país. ¿Qué tal, Max? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Fran, querida? Bien, todo bien aquí, esperando este fin de semana ansiado y los vuelos, pues que se abran las fronteras. ¿Qué tal eso? Sí, no, de todas maneras, y además que uno no está acostumbrado a semanas de 5 días, así que se hace un poco difícil. Nos acostumbramos ahí, claro, al feriado siempre al principio, al final de la semana, pero igual quedan estas esperanzas, siento yo, ahora que uno puede planificar de alguna u otra forma sus vacaciones. Así, hay varias novedades y digamos que hay dos que tienen relación, digamos, con movilidad. Uh-huh. La primera, que es bastante contingente, que tiene que ver, ¿cierto? Y tú lo mencionabas hace un rato atrás, esta alza por 34 semanas consecutivas del precio de los combustibles que entró en vigencia hoy día, donde las bencinas de 93 y 97 octanos subieron 6,3 pesos por litro. Y acá hay que entender, ¿cierto?, de que opera un mecanismo de estabilización de precios de los combustibles, el llamado MEPCO, que lo que hace es un poco atenuar las alzas, pero también atenuada las bajas en los precios de los combustibles. Entonces, digo yo que funciona para bien como también para mal. En este caso, claro, el alza podría haber sido mucho más alta si no hubiese existido, ¿cierto?, este mecanismo. Y aquí un par de consejos, sobre todo, obviamente, para aquellos que utilizan el auto para trabajar, para llevar a los hijos al colegio, ¿cierto?, para tener que movilizarse a otra ciudad, es cómo poder encontrar el combustible más barato. La idea acá y la recomendación que siempre hago, más allá de ciertos consejos, digamos, para poder conducir mejor y aprovechar un poquito más la benzina en el auto, pero también tiene que ver con cuánto pagamos por el combustible. Claro. Y te tengo un par de datitos respecto a los precios en Santiago, en la región metropolitana. Los datos, porque Chocale.cl hay un montón de notas, ustedes siempre están al tanto de todo lo que pasa, pero lo que más me gusta son tus datos. De verdad que ayudan. Los datos. Sí, mira, Fran, tenemos lo siguiente. Lo primero es que el precio, vamos a hablar de la benzina de 93 octanos, que digamos que la benzina que se comercializa en Chile es de muy buena calidad, entonces la gran mayoría de los autos con la benzina de 93 octanos puede andar impecable. Y en la región metropolitana el precio mínimo está en 854 pesos y ese precio lo podemos encontrar, es una estación de servicio independiente. Fíjate que las estaciones de servicio independiente, muchas de ellas tienen los precios más económicos. Para los que están en Maipú, Farcón, que está en Nueva San Martín, tiene el precio más barato de todo Santiago. Ya. Y le sigue JLC, que está en Quinta Normal, en la calle Vargas Fontecilla, y también en Santa Margarita, en San Bernardo, que tiene la benzina de 93 a 859 pesos el litro. Ya, esos serían los lugares más económicos. Los más económicos. Después, bueno, 862 está, hay unas Copec y combustible JSP en Pedro Aguirre Cerda, y también en Camino Los Sierra, en Lo Espejo, y en San Bernardo también hay unas bombas que también tienen los precios más económicos de la región. Oye, Max, igual hay hay que estar cotizando, porque de repente uno dice, allá en estos lugares que tú mencionas está más económico, pero entre el pique que me pego para allá, si es que no me queda cerca, y la vuelta, ya ahí tengo los pesitos que me ahorré. De todas maneras, ahí el consejo que yo recomiendo es que tú busques en benzinaenlinea.cl, busques una bomba de benzina que tenga un precio conveniente, no necesariamente la más barata, pero que se encuentre en tu ruta diaria, es decir, que sea una bomba de benzina que esté en la mitad de tu camino y que tú puedas pasar a llenar el estanque a esa bomba. Sí. Esa yo te diría que es la mejor recomendación. ¿Dónde nunca echar combustible, Fran? Te digo dónde. ¿Dónde? En la salida de Santiago. Tienen las estaciones de servicio más caras. Es verdad. Tanto en la ruta 78, que es la autopista del Sol, ahí están las estaciones de Copec y Talagante, donde está este gran puente, son extremadamente caras. También las salidas al norte por la ruta 5, y también las Shell, que están en la autopista central saliendo hacia el sur de Santiago por la autopista central, la ruta 5, son de las estaciones de servicio más caras de toda la región metropolitana. Hay que evitarlas. ¿Cuál era la aplicación o la página donde había que revisarlo?
Sí, en benzinaenlinea.cl, este es un sitio que está abierto a todo público. Tú puedes buscar por región, filtrar por tipo de combustible, marca estación de la estación de servicio, ¿cierto? Uh-huh. Ahí tú marcas, puedes ir filtrando. Yo recomiendo entrar a través del computador, no está muy optimizada para los teléfonos, pero básicamente las estaciones de servicio tienen, digamos, una obligación por parte de la Comisión Nacional de Energía de ir subiendo y actualizando sus precios. Y ahí está toda la información actualizada, y también para aquellos usuarios de Waze, por ejemplo, también pueden encontrar dentro de la misma app, los usuarios van reportando los precios de combustible que van encontrando en la misma aplicación, así que también ahí los usuarios de Waze, por ejemplo, al armar su ruta, pueden ver los precios del combustible. Perfecto. Entonces esos son los datos de Chocale.cl respecto al alza de la benzina que ya nos tiene chatos a todos. No, de todas maneras, y probablemente, a ver, cuando partió la pandemia, los precios de los combustibles cayeron bastante y tuvimos muchas semanas de bajas consecutivas, pero también estas bajas fueron de 5 o 6 pesos cada semana, y después, obviamente, la economía mundial se empezó a recuperar, entonces el precio también empezó a aumentar, en general, el precio, los valores de los commodities, y ahí es donde, evidentemente, nos afecta un poco al bolsillo. Hay un proyecto de ley que presentaron un par de diputados para disminuir el costo del impuesto a los combustibles, y bueno, vamos a ver si efectivamente se termina aprobando o no. Si es que funciona ahí ese proyecto, estaría harto bueno. Te tinca, Max, nos vamos ahora con la pauta. Yo me salí un poquito porque me parecía bueno, pero con los viajes. Con los viajes, sí. Tú recordarás, Fran, me que acuerdo. Hace un par de semanas habíamos anticipado de que se venía un anuncio respecto a la flexibilización de las restricciones de las fronteras, cuando conversamos respecto a que las aerolíneas estaban cambiando las políticas de flexibilidad para cambios y devoluciones. Las estaban haciendo un poquito más restrictivas, y eso implicaba de alguna manera de que ya la industria tenía conocimiento de que el gobierno iba a hacer un inminente anuncio respecto a una posible reapertura de fronteras que se materializa en el día de hoy, y que, o sea, se hace el anuncio hoy día y que entra en vigencia el próximo lunes. Y bueno, acá los beneficios y quienes salen ganando, ¿cierto?, son aquellos que están vacunados con su esquema de vacunación completo, ¿cierto?, y que tienen su pase de movilidad activo, habilitado. ¿Qué es aquí, el huevo o la gallina, tú crees, de parte del Ministerio de Salud, que se da este permiso para hacer más flujo respecto al tema de los viajes, del turismo, o que se hace esto para que la gente se vacune más? ¿O es de las dos partes? Digamos, mira, respecto al turismo, la reapertura no tiene que ver mucho con el turismo nacional. Cuando un gobierno, digamos, que toma políticas para fomentar el turismo, tendría que relación con el turismo interno, ¿ya? Y de hecho ya ciertos rubros relacionados al turismo salieron a decir que estas medidas fueron insuficientes, ¿cierto?, que no van en la línea de la reactivación, porque lo que hace, en el fondo, lo que permite el anuncio que se hizo en el día de hoy es que aquellas personas que tienen pase de movilidad puedan efectivamente salir del país sin requerir un permiso especial. Hay un permiso que se obtiene en la comisaría virtual, que se demora 72 horas más o menos en ser tramitado, y hasta ahora solamente las personas que tenían que hacer viajes esenciales por razones humanitarias o relacionadas a tratamientos médicos o por actividades fundamentales para la marcha del país o para vivir en el extranjero y no volver, esas personas podían salir. A este grupo se suman los vacunados con pase de movilidad. Claro, pero no pueden entrar extranjeros, de lo que entiendo. No, por ahora no está contemplada la entrada de extranjeros, solamente aquellos que tienen un salvoconducto consular, ¿cierto?, que se obtienen los consulados y son, digamos, que razones tremendamente específicas, pueden ingresar al país, pero por el momento no, los extranjeros no pueden ingresar al país. Por lo tanto, ahí cuando uno dice, bueno, esto le beneficia al turismo, digamos que al turismo interno, al turismo nacional, no hay un beneficio directo producto de estas medidas por ahora. Ajá. ¿Qué otros aspectos podemos ir desgranando respecto a los anuncios de hoy? Bueno, las personas que no tienen pase de movilidad, si necesitan viajar al extranjero, tienen que seguir pidiendo un permiso de la comisaría virtual. Ajá. Y al volver, aquí hay varias novedades. La primera es que los vacunados con pase de movilidad ya no tienen que ir
una vez que lleguen al país, no tienen que hacer una cuarentena, digamos, en el hotel de tránsito, sino que se van directamente a su hogar en la medida de que vivan y se puedan desplazar en un transporte privado, digamos, en un vehículo propio o en un taxi, por ejemplo, o transfer oficial del aeropuerto. Ojo que esta medida rige solamente para lo que es como la salida y llegada en el aeropuerto Santiago. Y esas personas van a poder hacer, los vacunados con pase de movilidad, hacer la cuarentena de 10 días en su hogar. Los no vacunados tienen ahora los 10 días en el hotel de tránsito. Antes eran 5 y 5, 5 en hotel, 5 en la casa. Ahora son los 10 días para los no vacunados en hotel de tránsito y de su bolsillo. O sea, se les castiga mucho más. Sí, se les castiga mucho más, porque antes eran 5 y 5 días. Y en ese sentido, y además de eso, también los que salieron del país hasta marzo tenían la posibilidad de no pagar el hotel de tránsito, porque habían salido antes, digamos, del cierre de fronteras, pero ahora todos van a tener que pagar el hotel de tránsito en la medida de que no tengan su pase de movilidad. Otra cosa importante, si se viaja con niños, eso mismo, los niños, si no tienen pase de movilidad, no pueden salir del país, excepto con permiso en estas 4 causales en la comisaría virtual. ¿Ya? Y eso es súper importante, porque una de las dudas que surgió es, bueno, ¿y qué va a pasar con los niños? Bueno, los niños no pueden, digamos, viajar si no tienen el pase de movilidad, independientemente si están en edad para ser vacunados o no. Entonces, eso es súper importante tenerlo en cuenta. Sí, porque deben haber hartas familias que se programaron, que se vacunaron para poder salir en el momento en que ocurriera esto, pero si los niños no tienen sus vacunas, porque se entiende que el proceso ha sido desde la mayoría de edad hasta los que tienen menos años, bueno, nada que hacer ahí. Esperar. Claro, no, nada que hacer. Y al regreso, Fran, aquí hay un tema relevante, porque, y esto se venía haciendo desde antes, si al regreso vuelve una familia ya que viene con niños, ¿cierto? Independientemente por las razones que pudieron salir, ¿ya? Porque una cosa es la salida y otra cosa es la entrada. Las familias con niños que vivan en un mismo domicilio no necesitan pasar por un hotel de tránsito, ¿ya? Y eso se sigue manteniendo así, es decir, hacen la cuarentena directamente en su domicilio en la medida, reitero, de que vivan o que el lugar donde se van a quedar esté a menos de 5 horas y se puedan desplazar, ¿cierto?, en un transporte privado. ¿Y por qué será eso? La autoridad sanitaria ahí determinó y anunció, digamos, que van a reforzar con más de 1.000 fiscalizadores en la región metropolitana, justamente para comprobar que la gente cumpla con las cuarentenas. Y los PCR o test de antígenos se podrían realizar tanto a la llegada como también durante los 10 y hasta 14 días. Va a haber como un estricto monitoreo. Las personas que vuelvan al país, ¿cierto?, tienen que reportar sus síntomas a través de una plataforma digital, tienen que ir informando dónde se encuentran y todo, y va a haber visitas a las casas. Y el antecedente que yo tengo es que efectivamente cada viajero es visitado al menos 2 a 3 veces en su hogar para comprobar de que efectivamente esté cumpliendo con la cuarentena y a la vez también que no reciba visitas o que no hayan otras personas que no estén reportadas. Eso te iba a preguntar respecto a tu reporteo, porque yo sé que tú eres muy, muy Mateo. ¿Qué impresión da la gente que sí ha vivido este proceso? Porque hay también comentarios que obviamente llaman más la atención que lo que debería ser, que no los visitaron o que no se cumplieron las reglas tal como anunciaron las autoridades. Entonces, ¿es verdad? ¿Se cumple? ¿En su mayoría se cumple? Mira, fíjate que el Ministerio de Salud, yo te diría que en los últimos meses y en las últimas semanas ha ido siendo más estricto con este tema y han ido reforzando un poco lo de las visitas. Antiguamente, ya yo, por ejemplo, de hecho viajé el año pasado, por ejemplo, y luego tuve que hacer una cuarentena en mi domicilio, y nadie me visitó el año pasado. Pero este año, efectivamente, la Seremi de Salud, sobre todo en el caso de la región metropolitana, está reforzando mucho el tema de las visitas, el tema de que las personas efectivamente cumplan con la cuarentena, ¿cierto? Y en ese sentido se está reforzando mucho la fiscalización. De hecho, la cuarentena también incluye a todos los que viven en la misma casa y que no necesariamente hayan viajado, ¿ya? Entonces, en ese sentido, digamos que hay un llamado a la responsabilidad por parte de las personas, pero también hay más fiscalización, se está haciendo más fiscalización, y en caso que efectivamente haya alguna irregularidad, se inicia un sumario sanitario, y recordemos que la multa puede ser de hasta 50 millones de pesos. ¿Y qué pasa con los vacunados en el extranjero?
Vacunados en el extranjero, por ahora no hay novedades. Los vacunados en el extranjero no pueden acceder a un pase de movilidad. Por lo tanto, una persona que está vacunada en el extranjero, por ejemplo, un chileno que se aprovechó de vacunar, por ejemplo, dentro de un viaje, o que estuvo viviendo fuera del país y ahora regresa, alguien que está de intercambio, etcétera, al llegar al país, obligatoriamente tiene que irse a un hotel de tránsito los 10 días y no puede además obtener su pase de movilidad. Eso está pendiente, digamos, porque todavía no hay un estándar respecto a cómo tienen que ser los carnets de vacunación en los distintos países. Entonces, hoy día solamente personas vacunadas en Chile pueden acceder, ¿cierto?, a su pase de movilidad. Es algo ahí que está trabajando el Ministerio, pero por ahora, y con la información que de hecho entregó el Ministerio hoy día, vacunados en el extranjero no tienen acceso, digamos que para ojos de la autoridad chilena es como que no estuviesen vacunados. Ajá, nos quedan algunos minutitos, Max, ¿te parece aprovechamos de hablar de otros puntos que ustedes han ido abordando a través de chocale.cl? No sé si te queda algo pendiente respecto al tema de la reapertura de viajes. No, vamos a tener ahora en unos minutos más en chocale.cl vamos a sacar una guía bien completa con preguntas frecuentes respecto a este tema, así que los invito a revisarlo en unos minutos más porque además de lo que ya hemos estado reporteando, tenemos una guía donde estamos tratando como de explicar un poquito más, digamos, en fácil, que es lo que tratamos de hacer, con todas las, digamos, interrogantes más frecuentes que hemos visto en las últimas horas. Perfecto, entonces nos vamos a los pagos con QR. ¿Qué pasa con esto? ¿Cuántas opciones hay? ¿Le gusta a los emprendedores? ¿Le gusta a la gente que compra con este tipo de método? ¿Qué te parece? Mira, hay una cosa, digamos, que tiene que ver, bueno, coincide un poco con la reapertura que estamos viviendo del desconfinamiento, ¿cierto? Hoy día menos del 1% de las comunas del país se encuentran en cuarentena. Entonces, digamos que hoy día se ha adoptado mayor presencialidad y hay muchos emprendedores, han surgido muchos negocios o personas que de alguna manera han visto alguna oportunidad o que han tenido que tomar la decisión de emprender con un negocio, y ahí obviamente lo que tiene que ver con los métodos de pago igual es un tema, digamos, un poco difícil, falta orientación al respecto. Y uno piensa que si no tengo la maquinita de pago para aceptar tarjetas de crédito o de débito, básicamente la única forma es aceptar efectivo, ¿cierto? Y la verdad es que hay varias opciones que incluso uno puede contratar online, digamos, que no tienes que pagar costo de mantención, ¿ya? Y puedes acceder a aceptar pagos con las llamadas billeteras digitales o wallets, ¿ya? Entonces, si tú tienes, por ejemplo, un negocio, te inscribes en alguna de estas billeteras y online te dan un código QR y tú lo imprimes y lo pones en tu negocio y puedes aceptar pagos por parte de las personas. Y hay varias alternativas que existen en el mercado. Tú pagas solamente, el emprendedor paga solamente la comisión, ¿ya? Que tiene cada una de estas ventas, que va desde el 0 hasta el 3% del total de la venta. Esto dependiendo obviamente de la empresa que tú elijas para poder abrir tu cuenta para poder aceptar pagos. Claro. Una de las opciones más masivas que hoy día existe es Compra Aquí QR de Banco Estado. Es una aplicación que además para los comercios es gratis hasta el 30 de septiembre y luego pagan una comisión que es alrededor de un 1,6% por cada venta. Y la gracia de eso es que los clientes de tu negocio, si son clientes del Banco del Estado y tienen la aplicación del banco, pueden pagar con su app Banco Estado en tu negocio y no pagas obviamente la comisión y a partir obviamente de octubre en adelante pagas esta comisión que es súper baja, pero no tiene un costo mensual para el emprendedor. ¿Y para eso qué aplicación hay que tener instalada? Tú recién lo mencionabas, pero solo es como uno para el otro, para el Compra Aquí tienes que tener esa aplicación. Claro, por ejemplo, para Compra Aquí de Banco Estado, el comercio tiene que enrolarse, incluso si uno es emprendedor y tiene cuenta RUT, tú a través de la aplicación de Banco Estado, tú puedes suscribirte a Compra Aquí a empezar a aceptar pagos. Y a la vez también el cliente, con su aplicación Banco Estado, puede hacer compras con la plataforma de Compra Aquí de QR. Pero lo importante es que tú tengas obviamente la billetera que sea compatible, el usuario que tenga esta billetera que el comercio también acepta. Entonces ahí es súper importante obviamente tener como esa modalidad. También está la opción de Transbank. Por ejemplo, Transbank tiene también un sistema que se llama cobro QR, lo contratas a través de la página, no te cobra mensual, pagas solamente la comisión y ahí ese código QR
ya tú lo pones en tu negocio y los usuarios que tienen, por ejemplo, la billetera digital OnePay, donde tú puedes agregar la tarjeta de débito, crédito o de prepago de cualquier banco, y también los usuarios de la aplicación Mi Pago del Banco de Chile o de la aplicación de Scotiabank, que se sumó la semana pasada, pueden hacer pagos y elegir sus propias tarjetas. O sea, no necesitas instalar, digamos, muchas aplicaciones muy distintas, porque incluso los bancos están empezando a interactuar con ese código de Transbank. Uh-huh. Y también tienes opciones con FPay de Falabella, está también Check, que es de Banco Ripley, también está Mercado Pago, por ejemplo, que pertenece a Mercado Libre. Entonces hay diversas opciones para que los comercios puedan empezar a aceptar pago. Un comercio puede, si quiere, enrolarse en las 6 billeteras, por ejemplo, claro, y empezar a aceptar pagos de todas, porque no paga mensual por inscribirse, sino que solamente paga una comisión cada vez que vende y la utiliza. Y los abonos en general, dependiendo de la wallet, pueden ser en el mismo día o hasta 3 días en general, 3 días hábiles. Ajá, tú nos has hablado harto de Mercado Pago. ¿Funciona bien o no? Sí, Mercado Pago es una plataforma, ¿cierto?, que funciona bastante bien. De hecho, bajaron sus costos de comisión incluso en el último tiempo, que estaban en torno al 3%, ahora los bajaron al 1% en el caso de crédito, uh-huh. Incluso sin pagar comisión en el caso de las personas que tienen dinero en su cuenta Mercado Pago o con tarjeta de débito. Y en el caso de los comercios, ahí pueden retirar la plata rápidamente también. Y esto es transversal para las distintas, digamos, modalidades de cobro. El emprendedor o la pyme, el comercio, tiene acceso, digamos, a una intranet, ¿cierto?, una página interna donde puede revisar, bueno, todos los pagos que se han realizado, su código, solicitar los retiros, imprimir, digamos, más códigos QR. La verdad es que todas las plataformas son bastante buenas. Mercado Pago en el caso específico de Mercado Pago, es una empresa argentina. Ya en Argentina está bastante más desarrollado el pago con códigos QR, justamente por parte de Mercado Pago. Entonces, en muchos países es un importante referente en la región. Oye, Max, ¿y qué otros comercios o bancos tú sientes que todavía están al debe respecto a esto, que quizás les falta alguna patita o quizás les falta simplemente lanzar este tipo de servicios, de productos donde las personas tienen mejores accesos? Mira, yo te diría que más que bancos específicos, yo creo que el mayor desafío que existe hoy día, ¿cierto?, es que todos estos códigos QR sean interoperables. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, mi cuenta Match, yo pueda llegar y pagar en un código QR del Banco del Estado, por ejemplo, o en un código QR de Mercado Pago, por darte un ejemplo. El único esfuerzo hoy día lo está haciendo, digamos, Transbank, pero hay que entender también de que Transbank tiene sus propias comisiones y sus propias reglas. Pero, por ejemplo, en el mismo caso argentino, que quizás es un poco rudo, porque allá el Banco Central argentino ya determinó que los códigos QR de Mercado Pago en Argentina tenían que poder operar con las wallets de otros bancos. Entonces, como que un poco obligó a Mercado Pago, que había hecho como todo este esfuerzo para poder sumar a comercios a su red, los obligó a abrir un poquito la red. Uh-huh. Entonces, y eso de alguna manera en Chile se está dando de forma muy lenta, porque evidentemente si tú tienes 6 tipos de código QR distintos, el usuario, digamos, va a utilizar uno y va a llegar a pagar al comercio, no sé, sobre todo pensemos en pequeños negocios, en alguien que, no sé, es profesional, un peluquero, un gaffiter, una feria artesanal, etcétera. Uh-huh. Y si yo no tengo el código QR, estoy obligado a pagar con efectivo. Claro. Entonces, se hace más molesto. Ahí hay un desafío de cómo tú puedes, de alguna manera, hacer interoperables los códigos QR. El único paso hoy día, o acción concreta, lo está haciendo hoy día Transbank, con su cobro QR, pero también hay que entender que aquí estamos hablando de empresas que compiten y ponen sus reglas. Entonces, evidentemente que no va a ser fácil que todos los actores estén dispuestos a operar con una sola empresa, pero también hay que pensar en cómo podemos mejorar la experiencia de los usuarios, ya para que no tengas tú que instalar 6 aplicaciones o 7 aplicaciones en tu teléfono con cada una de las wallets, sino que a lo mejor hacerlos más interoperables. Claro. Perfecto. ¿Dónde podemos encontrar toda esta información entonces, Max? En chocale.cl publicamos una guía pensada en los emprendedores. Nosotros muchas veces también hablamos de cara al usuario, ¿cierto? Y hemos hablado de las billeteras digitales, pero en este caso hablamos como de los códigos QR, cuáles son las opciones de los emprendedores. Y ahí, obviamente, en nuestro sitio, en nuestra portada, si tú bajas un poco, donde dice guías,
vas a encontrar una nota completa donde hablamos de las comisiones que cobra cada plataforma, cuáles son sus ventajas, cuáles son sus beneficios, tiempos de abono y todo. Así que están invitadísimos a revisar esa información. Está súper buena la página porque la otra vez tuve que buscar cómo podía agendar en H&M. Viste que está lleno, hice una fila gigante, busqué por todos lados y ponía en Google y no me salía. Como H&M no tiene una página directa de Chile, y me puse a buscar en Google y salía una guía completa de cómo hacer ahí, agendar hora finalmente para diferentes locales, y estaba H&M, así que cada vez que necesito agendar hora me meto directamente a chocale.cl esa nota, te lo juro. Sí, no, y Fran, y ahí hay un tema muy importante, si bien hay muchos comercios que a lo mejor la reserva de horas se ha hecho un poco innecesaria quizás, hay otros que sigue siendo importante. Entonces, por ejemplo, cuando tú vas a un Jumbo o a uno de estos líderes grandes y de repente te encuentras con la fila, las personas que van con su hora agendada pueden ingresar antes. Hay bancos también como el Chile y algunas sucursales también de Santander que permiten poder agendar hora antes, y la idea ahí es que obviamente tú no te pegas el plantón, no sé, media hora antes afuera, sino que entras por un ladito, le muestras tu reserva al guardia y pasas directamente a hacer tu trámite. Y eso, digamos, que también mejora mucho la experiencia de las personas, sobre todo porque los aforos hoy día evidentemente que están limitados y hay que mantener el distanciamiento social. Entonces, y un tema importante con H&M, en el caso de H&M particularmente, es que hay tiendas que exigen tener reserva de hora porque hay mucha demanda evidentemente por ingresar, y el año pasado recordemos que cuando venía como este desconfinamiento ya H&M abría un par de tiendas, ¿cierto? Se generaban aglomeraciones y de hecho la Seremía de Salud clausuró el año pasado al menos 2 locales de H&M justamente por este tema del cumplimiento de los aforos. De hecho, clausuró ese mismo al que fui yo, así que espero que esté todo en orden ahora, al menos así se notaba. Gracias, Max, cuídate mucho y nos vemos el próximo miércoles. Ahí volvemos a nuestro horario. De todas maneras, Fran. Cuídate un abrazo mucho. Grande. El llamado entonces es a que te conectes a todas las plataformas de chocale.cl porque de verdad que está buenísimo. Nosotros vamos y volvemos, ya viene la dosis. Estás escuchando Es Clave por la 92.9 FM. Vamos y volvemos.